En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 43 y 44. El hombre me condujo a la puerta del este, y de repente llegó del oriente la gloria del Dios de Israel, con un ruido semejante a los grandes torrentes. La tierra se iluminó con su gloria. Esa visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé llegó para destruir la ciudad. También era parecida a la visión que había tenido a orillas del río Quebar. Me tiré de bruces al suelo. La gloria de Yahvé entró en el templo por la puerta este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar en el patio interior, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies? Allí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel, junto con sus reyes, no ensuciará más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran. Habían puesto su puerta al lado de mi puerta, sus montantes de puerta al lado de los montantes de la mía. Solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre y los exterminé en mi cólera. Por eso, ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, de tal manera que pueda habitar en medio de ustedes para siempre. Tú, hijo de hombre, descríbele ahora al pueblo de Israel la casa, para que sientan vergüenza de sus culpas y les tomen el peso. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dibujarás la casa y sus dependencias, sus entradas y salidas, y todas sus decoraciones. Se las darás a conocer, y pondrás por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que las observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa. Todo su territorio, en toda su extensión, en la cumbre de la montaña, es un lugar santísimo. Estas son las dimensiones del altar en codos del templo. Este codo vale un codo ordinario y un palmo. El basamento completo es un codo de alto y uno de ancho, con un borde exterior de un palmo. El altar se levanta de este modo. El zócalo inferior tiene 2 codos por encima del basamento, dejando un codo de ancho, y la altura es de 4 codos, desde el pequeño zócalo hasta el gran zócalo, dejando también un codo de ancho. El fogón está 4 codos más alto,
con sus 4 cuernos hacia arriba. El fogón es cuadrado, con 12 codos de largo por 12 de ancho. El gran zócalo tiene 14 codos de largo por 14 de ancho. El pequeño zócalo tiene 6 codos de largo y 6 de ancho sobre su basamento de 1 codo, más el borde en derredor. Los peldaños quedan al lado este. Y me dijo: Hijo de hombre, esto dice Yahvé: estas son las reglas para el altar el día en que se lo inaugure. Se subirá a él el holocausto y se derramará allí la sangre. Entonces darás a los sacerdotes levitas, que son descendientes de Sadoc y que se acercan a mí para servirme, palabra de Yahvé, un novillo para la expiación. Untarás en su sangre, y con ella tocarás los 4 cuernos, los ángulos del zócalo y el borde. Así harás la expiación del altar. Luego tomarás al otro, y lo quemarás en una dependencia de la casa fuera del templo. El segundo día ofrecerás un chivo sin defecto como expiación, y se hará la expiación por el altar, como se hizo con el novillo. Luego, cuando hayas terminado la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto sacado del rebaño. Durante 7 días se harán súplicas por el altar, lo purificarán y lo inaugurarán. A partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios pacíficos de ustedes, y yo los aceptaré, palabra de Yahvé. El hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca, y nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esta puerta. Permanecerá cerrada, pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Luego me condujo al templo por la puerta norte. Miré y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Entonces me eché de bruces al suelo. Me dije: Hijo de hombre, pon mucha atención. Mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que voy a decir con respecto a las reglas de la casa de Yahvé y de sus leyes. Escucha bien todo lo relativo a la entrada y salida del templo. Dirás a la gente de Israel, a esa banda de revoltosos: esto dice Yahvé: estoy harto, pueblo de Israel, de todos los horrores que cometían cuando hacían entrar a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne. Entraban en mi santuario y lo profanaban, cuando ustedes me ofrecían mi comida de grasa y de sangre. Ustedes rompieron mi alianza con todos esos horrores al encargarles el servicio de mi santuario. Y ahora, esto dice Yahvé: ningún extranjero de corazón o de carne volverá a entrar en mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas, que se alejaron de mí cuando Israel me dejó para seguir a sus ídolos, cargarán con el peso de su pecado. En mi santuario serán los encargados de la vigilancia de las puertas del templo y mantendrán el servicio de la casa. Degollarán los animales para el holocausto y el sacrificio por el pueblo. Estarán a disposición del pueblo para el culto. Pero ya que tomaron para sí el servicio a los ídolos y fueron para la gente de Israel una ocasión de pecado, levanto mi mano para condenarlos.
Palabra de Yahvé. Cargarán con el peso de su pecado. No serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí y tocan las cosas santas y santísimas. Quedarán descalificados debido a los horrores cometidos. Haré de ellos los guardianes del orden de la casa, del culto y de todo lo que debe hacerse. Pero quienes se acerquen a mí para servirme y estén ante mí para presentarme la grasa y la sangre, serán los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc. Palabra de Yahvé, porque mantuvieron las leyes de mi santuario, cuando los israelitas se apartaban lejos de mí. Entrarán a mi santuario y se aproximarán a mi mesa para servirme. Tendrán a su cargo mi culto. Cuando franqueen las puertas del patio interior, se revestirán de ropas de lino. No se pondrán nada de lana cuando cumplan con su servicio en el patio interior. Tendrán turbantes de lino en la cabeza y calzoncillos de lino en las entrepiernas. No se pondrán nada que los haga transpirar. Cuando salgan donde está el pueblo en el patio exterior, se sacarán las vestimentas con que celebraron el culto, las dejarán en las salas santas y se pondrán otra ropa para que el pueblo no entre en contacto con sus vestimentas sagradas. No se raparán la cabeza, no tendrán el cabello largo, sino que se lo cortarán como corresponde. Ningún sacerdote tomará vino antes de entrar al patio interior. Los sacerdotes no se casarán con viudas, salvo una viuda de sacerdote, ni con mujeres repudiadas, sino solo con vírgenes de la raza de Israel. Le enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Tendrán autoridad para juzgar en los procesos, juzgarán según mis reglas, observarán mis leyes y mis mandamientos en todo lo concerniente a las fiestas, y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no quedar impuros. Sin embargo, si se trata de su padre, de su madre, de un hijo o de una hija, de un hermano o una hermana todavía virgen, podrán quedar impuros. Cuando uno de ellos tenga que purificarse, se contarán 7 días, y el día en que entre nuevamente en el patio interior para su servicio en el lugar santo, presentará su sacrificio por el pecado. Palabra de Yahvé. Esta será su herencia. Yo soy su herencia, y ustedes no les darán posesión alguna en Israel, porque yo soy su posesión. Las víctimas que se ofrecen por el pecado o como reparación, y todo lo que es considerado anatema en Israel, será para ellos. Los sacerdotes recibirán las primicias de todos los primores y todo lo que sea descontado de lo que ustedes hayan descontado. Las primicias de sus harinas serán para el sacerdote, y gracias a eso vendrá la bendición sobre la casa de Israel. Los sacerdotes no comerán ningún animal reventado o desgarrado, sea ave o cuadrúpedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta de Juan, capítulo 1. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos,
aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con su